Hola, mi nombre es José Manuel López García. La diferencia de Hegel. El libro Diferencia entre los sistemas de filosofía de Fichte y Schelling es una gran obra de Hegel con la que inicia su carrera filosófica tras su llegada a Jena. Es de 1801 y en este libro, entre otras muchas cosas, marca Hegel las diferencias entre la concepción trascendental y la concepción especulativa. Además, conviene manifestar que su fundamentación de la filosofía posteriormente alcanzará desarrollos y formas expresivas cada vez más elaboradas y más complejas. Además, como dice o escribe el propio Hegel, la necesidad de la filosofía surge cuando el poder de unificación desaparece de la vida de los hombres y los opuestos pierden su viva relación e interacción y cobran autonomía. En este sentido, la función de la reflexión, de la razón, son fundamentales en el desarrollo del filosofar. En cuanto a este escrito, a esta obra de Hegel, La diferencia, que se suele llamar abreviadamente, es verdad que tuvo una repercusión notable y, como también señala la profesora María del Carmen Paredes Martín, el 13 de agosto de 1801 se le reconocen a Hegel en la Facultad de Filosofía de Jena los estudios realizados en Tubinga, siendo muy elogiado el escrito de La diferencia. En efecto, porque posee una profundidad de reflexión, unos análisis extraordinariamente sutiles y precisos, y además un conocimiento exhaustivo de las filosofías, por supuesto, de Fichte, de Schelling, de Reinhold y de otros grandes filósofos de la época. Realmente se puede decir que la diversidad de sistemas filosóficos es la expresión, según Hegel, de la esencia de la filosofía, o también podríamos decir de la verdadera filosofía. No hay que olvidar que Hegel fue profesor de filosofía en Jena, en Nuremberg, en un gymnasium o instituto de enseñanza secundaria, podríamos decir hoy en día, y además director del mismo centro, en Heidelberg, en la universidad, y finalmente en la Universidad de Berlín, en la que alcanzó pues una fama tremenda y realmente pues murió, como se sabe, en 1831. Su vida transcurrió desde 1770 hasta 1831. En referencia, por ejemplo, al filósofo Reinhold, escribe Hegel lo siguiente: y de hecho el objeto de la reflexión filosófica no puede ser otra cosa que lo verdadero y lo cierto. Efectivamente, en este punto está absolutamente de acuerdo con los planteamientos de Reinhold, aunque es verdad que Reinhold tenía una gran admiración por la ética kantiana, también por la filosofía de la religión de Kant, cosa que pues no era compartida con Hegel, porque Hegel era más crítico con bastantes aspectos de la filosofía kantiana, aunque por supuesto la había estudiado muy a fondo y estaba de acuerdo con algunas cuestiones. No en vano, los dos son grandes pensadores idealistas, indudablemente. Respecto al idealismo fictiano, Hegel consideraba que sobre la época de 1800, 1801 es cuando escribió esta obra, había, pues según este filósofo Hegel, pues una cierta confusión, un cierto desorden en los pensadores que analizaban las obras de Fichte, sobre la doctrina de la ciencia, introducción a la doctrina de la ciencia fundamentalmente, y las distintas variaciones de la introducción a la doctrina de la ciencia. En relación con esto, Carmen Paredes dice lo siguiente: a este respecto, Hegel expresó por esta época su satisfacción por, y ahora son palabras del propio Hegel, tratar el preclaro pensamiento de Fichte como un intento subjetivo y desafortunado de popularizar la especulación. En este fragmento de Hegel, en este comentario de Hegel, yo discrepo en relación con lo de calificar de desafortunado el intento especulativo o los intentos especulativos de Fichte, aunque esto sea escrito por Hegel en una carta dirigida a Memmer del 16 de agosto de 1801, considero que realmente Fichte fue el auténtico iniciador del idealismo después de Kant, y junto con Schelling, que fue discípulo de Fichte y su continuador, pues realmente diríamos que el iniciador, el gran impulsor del idealismo especulativo, no solamente del mismo, sino de otros filósofos, como es el caso de Schelling, del propio Hegel y de otros,
pues realmente le corresponde el mérito a Fichte. Fue un pensador de primer orden, de primera línea, y considero que pueden ser discutibles sus especulaciones, sus interpretaciones filosóficas, idealistas, pero en ningún caso fue, diríamos, su especulación desafortunada, a pesar de que lo señale el propio Hegel. Otra cuestión es que Hegel desarrolló un idealismo diferente al de Fichte, por supuesto, con otras variantes, con otras características, con otros análisis, por supuesto, pero en ese sentido realmente me parece excesivo calificar de desafortunado el intento especulativo subjetivo, si se quiere, del yo del mismo Fichte. De todas maneras, por supuesto, esto es enjuiciable desde distintas valoraciones y perspectivas, pero esta es la mía realmente. En cuanto a la necesidad de la filosofía, Hegel en este libro pues señala la importancia de la filosofía, la significación, y lo dice también con estas palabras en la página 18 y 19. Escribe Hegel: cuanto más firme y espléndido es el edificio del entendimiento, tanto más se agita el impulso de la vida, que está presa en aquel como una parte, por salir de allí en busca de la libertad. Diríamos que uno de los principios fundamentales de la filosofía hegeliana, del idealismo absoluto hegeliano, no cabe duda de que es la libertad. Él mismo fue un entusiasta de los ideales de la Revolución Francesa, junto con también, por supuesto, con su amigo Schelling, etc. Pero realmente, pues, entender lo que es la razón, lo que es el entendimiento, sus capacidades, sus potencias, sus funcionalidades, sus funciones, pues eso es una de las tareas primordiales también del filosofar. Y sigue escribiendo Hegel: si el principio de la filosofía debe ser expresado para la reflexión en proposiciones formales, no se encuentra por de pronto como objeto de esta tarea otra cosa que el saber, en general la síntesis de lo subjetivo y lo objetivo o el pensar absoluto. En definitiva, aquí aparece esta idea hegeliana de la unificación de lo objetivo, que serían las cosas del mundo, las cosas empíricas, con lo subjetivo, con el propio yo pensante, con la conciencia pura, podríamos decir, y tiene que haber como una unión de lo objetivo y de lo subjetivo. Y este va a ser pues un planteamiento que se irá reconstruyendo, reelaborando en los siguientes escritos, en las siguientes obras o libros que escribió Hegel, fundamentalmente en la fenomenología del espíritu, en la ciencia de la lógica y en otras obras de Hegel. Realmente, como se puede ver, el pensamiento de Hegel en este libro, diferencia entre los sistemas de filosofía de Fichte y Schelling, es muy complejo, requiere una lectura muy atenta, muy detallada de todas las páginas del libro, pero ahora simplemente voy a dar una idea de los temas que trata el propio Hegel en este libro llamado abreviadamente de la diferencia. Empieza con una visión histórica de los sistemas filosóficos, otro apartado trata de la necesidad de la filosofía, el siguiente de la reflexión como instrumento del filosofar, también habla de la relación de la especulación con el sentido común y, por supuesto, insiste en el principio de una filosofía en la forma de una proposición fundamental absoluta, también en lo que es la intuición trascendental, los postulados de la razón, que había sido ya desarrollado por el propio Kant, la relación del filosofar y el sistema filosófico, también aborda la exposición del sistema de Fichte y la comparación del principio de la filosofía de Schelling y de Fichte. Y por último, pues realiza pues, una serie de reflexiones y consideraciones a lo largo de una serie de páginas sobre la filosofía de Reinhold. Realmente esta obra, La diferencia, está compuesta por 170 páginas muy densas, muy profundas, y realmente también están precedidas por un estudio preliminar de la profesora María del Carmen Paredes Martín, que es una introducción preliminar, un estudio preliminar espléndido, muy bien realizado, muy detallado, y que da los hilos conductores de las reflexiones de Hegel a lo largo de esta obra. Con lo cual conviene empezar a leer este libro, lógicamente por este estudio preliminar, para aclarar muchas cuestiones que luego vendrán desarrolladas de una manera magnífica, genial, espléndida, por Hegel a lo largo del libro.
En cuanto a Reinhold, pues decir que es un filósofo nacido en Viena en 1757 y que murió en 1823. Realmente a Reinhold le entusiasmó la filosofía kantiana. De hecho, el encuentro con la filosofía de Kant significó para Reinhold la realización de sus más profundas exigencias morales y religiosas. Para finalizar, pues recomendar la lectura de este libro de Hegel, Diferencia entre los sistemas de filosofía de Fichte y Schelling, porque diríamos en este libro, en este tratado, se muestra la extraordinaria capacidad especulativa y analítica de Hegel y sus grandes dotes como gran filósofo idealista, como gran pensador, diríamos de una forma absoluta en la historia de la filosofía. Aunque él pensaba que con sus desarrollos, con su filosofía, terminaba de alguna manera la historia de la filosofía, realmente luego siguió, continuó, pero diríamos que Hegel es uno de los grandes filósofos de la historia sin ninguna duda. Muchísimas gracias por su atención y hasta mi próximo vídeo. Si lo deseas, puedes compartir este vídeo, darle me gusta o suscribirte a mi canal. Por último, también un saludo afectuoso a los oyentes de Radio Sofando de México, que me siguen y a los que expreso mi gratitud también. Gracias.